Explorar y explotar la literatura y el cine, responder a determinadas situaciones cotidianas, convertirlas en relatos que nos conmueven, dejarse llevar por el amor, por el desamor, por la maternidad, por pequeñas situaciones cotidianas, por festejar además aquellos pequeños pactos sociales que hacemos a diario. La literatura y el cine están conectados, están separados. ¿Cómo se hace para poder explotar esta situación? Hoy estaremos hablando con una de las figuras de la narrativa de nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Place Commercial Here. Qué difícil es sustraerse del deseo de un colchón nuevo, que siempre viene acompañado del deseo de una tostadora. Con un colchón nuevo y con una tostadora, uno tiene la sensación de que la vida se endereza un poco. No debería decir uno, sino una. Una se siente enderezada. No debería decir una, sino yo. Yo me siento enderezada. Si digo uno está mal y si digo una estoy generalizando de todos modos. Y habrá muchas mujeres que digan, ojito, yo no soy tan consumista como vos. Me siento enderezada por otros menesteres, no por los tuyos. Y es verdad, tienen razón, mis ladies. Este año que pasó compramos colchón nuevo y una tostadora. Antes teníamos un colchón del que sobresalían resortes que se incrustaban levemente sobre nuestras espaldas o nuestras cinturas. Al cabo del tiempo, gracias al poder del acostumbramiento, ese contacto dejó de ser doloroso o molesto y pasó a ser parte de la idea que teníamos del sueño. Sueño es rendirse, sueño es tal vez soñar. Sueño es esta intermitencia de despertarse 1, 2, 5 veces cada noche, respondiendo a las necesidades de los niños, a la lucha sin cuartel contra los mosquitos, al sinsentido, al viento. Y sueño es la piel hendida por esta marca, el resorte acompañando incondicionalmente nuestro cuerpo, el cuerpo alerta, una punción voluntaria que labra con un tono ocre nuestra propia noción de estoicismo. Eso sucedía antes. Ahora tenemos un colchón de espuma de alta densidad, alto y durito, no muy caro, más bien barato, moderadamente cómodo. Estamos contentos. Podemos agudizar la voz y decir que estamos contentos hundiendo la cabeza entre los hombros, fingiendo modestia y chillando un poquito. Podemos ser atroces. Lo somos, de hecho. Sin embargo, meses más tarde el colchón solo se usa para dormir poco y mal o para dormir en la cornisa de la cama. En el medio, un niño que llega a medianoche tambaleándose y ensayando un lamento, y más tarde otro que se abalanza y busca un huequito en el amasijo de la noche, cuando afuera suena la alarma de un auto desde hace más de 2 horas. Y es un gusto que nos damos aquí esta noche en Lado B, en vivo en la pantalla de TV Ciudad, recibir a Inés Bortagaray, escritora, guionista, docente, columnista de radio. Inés, bienvenida a Lado B, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pensé que me ibas a decir buenas noches por invitarme. Podría haber sido. Podría haber ocurrido en un homenaje a Fabián Carini. Sí, es una muy buena frase esa. Sí. Buen título para un libro. Sí, pensé. ¿Lo pensaste? Hecho, sí, uno de los primeros archivos que tenía en la computadora con una de las primeras carpetas con archivos que después formaron parte de Cuántas aventuras nos aguardan, se llamaba Buenas noches por invitarme. Ajá, Fabián Carini tiene esa respuesta en un programa y a vos te quedó marcado eso, ¿no? Sí, nos había gustado. Con algunos amigos habíamos visto ese momento, que él es un error con el que además me siento completamente identificada, ese cruce de donde uno quiere decir muchas cosas al mismo tiempo y entonces las combina un poco equivocadamente, pero con encanto. Bueno, sí, es un error que me provoca ternura y risa. Bueno, hablando de ternura y todo, recién te veíamos ahí en el Tevis para leer, ¿no? Y digo lo de la ternura porque leer en voz alta, leerle a alguien, o que nos lean, termina siendo también un acto de amor, es un acto muy, muy lindo, muy interesante. Vos sabés que en octubre del año pasado volvía de Colonia, en un viaje, ¿no? Volvía manejando, y de repente la persona que venía al lado mío me empezó a leer, ¿no? De la nada, así nomás. Y un viaje que ya de por sí era muy lindo, terminó siendo mucho mejor porque la música se apagó y esa voz leyendo acompañó el trayecto. Y pensaba en ese gesto de leerle a alguien o que nos lean. ¿Cómo te llevas con eso?
A mí me gusta, es justo eso que estábamos mirando, fue una invitación que me hizo Gonzalo Denis. Con Gonzalo nos presentamos en algunas oportunidades, esa vez fue en Cuchilla Alta, pero también lo hicimos en Buenos Aires, también lo hicimos acá en Montevideo, lo hicimos en Salto, en un diálogo entre canciones y textos, que yo he disfrutado mucho, se dio pocas veces, pero cada vez contó su propia historia. Entonces, ha sido, pero no la única, pero ha sido una oportunidad de leer en voz alta, y siempre creo que las cosas cobran un sentido, el fraseo, la sonoridad adquiere algo de música, o sea, no es casual también ese juego de amacarse entre las canciones y los textos, porque muchas veces los textos pueden ser también canciones con su propia música. Yo les leo a mis hijos siempre que puedo. Ahora estoy con los cuentos de la selva de Quiroga. El paso del Yabebirí fue el último. Me queda la abeja aragana y terminamos. Pero el año pasado emprendí, eso fue muy ambicioso, la lectura de Moby Dick, que fue una empresa ambiciosísima, muy sangrienta. Yo no sabía que Moby Dick era así. Además de que, bueno, había muchas palabras en ese caso en la lectura que yo tenía que ir traduciendo medio en simultáneo porque la traducción al español era muy de España y entonces no era tan sencillo. Pero yo disfruto mucho leyendo textos míos, pero también textos ajenos, y la oportunidad de hacerlo así más cotidianamente, en mi caso, es con mis hijos que son chicos. Claro. Bueno, te cuento que me acompañaste durante el verano de esta última licencia con tu último libro, más allá de que tiene algunos años, lo leí en este último enero, en esta licencia, un libro que recomiendo, como los otros dos que tenés, muy interesante, ¿no? Cuántas aventuras nos aguardan. Yo lo decía un poco en la introducción, quizás nos podrás contar, ¿no? El amor, el desamor presente, la maternidad, las pequeñas situaciones cotidianas, esos pactos sociales que hacemos a diario para sobrevivir prácticamente. Hay un poco de despedida acá también y hay como cierto enojo en algunos momentos del libro. Va por ahí también, porque mucho de lo que está acá escrito y en tu obra nos refleja, nos podemos sentir reflejados por distintas situaciones. ¿Dónde está esa inspiración para poder escribir, por ejemplo, en este libro? Bueno, hace un ratito hablaba de hamaca. Yo creo que en ese libro también hay una hamaca. En el otro caso había una hamaca que iba de las canciones a los textos. Acá yo creo que el vaivén está entre la memoria y el presente, ¿no? Entre un hoy poblado de insomnio, también de demandas, que suceden durante la crianza, de una vida un poco cinchada, con poco tiempo, y donde convive lo más prosaico con algunas preguntas que tienen que ver sobre el sentido de las cosas y sobre el sentido y el ridículo. Por un lado, y por otro, en el péndulo me parece que está la infancia, la memoria. Y yo creo que la infancia y la memoria son un material que tenemos muy a mano todos y que nos constituye, ¿no? Y podemos vivir aplicándonos, concentrados en el quehacer y en resolver y en ser ejecutivos y andar más atentos a lo urgente, pero después cada tanto ahí me parece como unas oportunidades que se abren que tienen que ver con eso, con nuestra propia infancia. A veces la infancia cercana en nuestra casa nos abre ese lugar, ¿no? Porque estar acompañando la infancia de los otros, la crianza, también nos trae por contraste o por identificación, nos trae la propia. Pero no solo así, a veces
vienen los sueños, ¿no? A veces vienen algunas palabras en las canciones. A mí me importa, no es algo que yo me proponga evocar, no es que sea una persona especialmente melancólica, me parece que todas las etapas conviven, también el futuro en el presente, todas, y es como, me parece importante no clausurarlas ni asfixiarlas. Interesante eso. Más allá que yo creo que me da la sensación que vos intentás separar la literatura del cine, tus textos tienen mucho visual, de lo visual, ¿no? Es muy interesante leer eso y viajar con la imaginación a partir de las imágenes que vos llevás a los libros, a las hojas. Pero también hay mucho de los sonidos. Uno se encuentra con sonidos, se encuentra con voces importantes en distintos tramos de tu obra. ¿Eso lo buscás, se te va dando el momento de crear, de escribir? ¿Cómo es ese proceso? Sí, es muy evocativo el tema del sonido, el paisaje sonoro y cómo lo que escuchamos nos puede guiar y nos puede también llevar a una emoción, es muy potente, ¿no? Me parece que es muy poderosa la capacidad de sugestión y de sentimiento y de presentimiento también que tiene la música, por ejemplo. Yo antes escribía más guiada por las imágenes, ¿no? Era la imagen el punto de partida para la escritura, una imagen. Y en el último tiempo creo que algunas palabras, algunas maneras de decir las cosas también abren lugar a la ficción. Hay palabras que se puede escuchar incluso azarosamente, hay conversaciones que puedes escuchar en un ómnibus sin ver nunca a los protagonistas, que pueden generar toda una escena que abre lugar a una historia, ¿no? Y eso me parece que sí, que cada vez me interesa más, que he aprendido un poco a abrir esa... Como que lo fuiste descubriendo, digamos. Esa disponibilidad a lo sonoro, sí. Vos lees desde chica, tenés un vínculo con los libros desde chica, desde niña. ¿Para ser buena escritora es necesario ser buena lectora antes? Yo creo que en el cine y en la literatura, no sé, no podría hablar de otras disciplinas, pero para mí esa relación es muy natural y es casi, forma parte de un mismo núcleo, yo pensaría, la lectura y la escritura, la lectura de cine, de películas y la escritura de cine y de películas. O sea, creo que son condiciones que no están disociadas, es como, me parece que para escribir, la lectura, o sea, que uno puede escribir leyendo, porque hay continuaciones, ¿no? A partir de lo que uno va leyendo, me parece que se empiezan a abrir casi como genealogías, como un árbol genealógico, ¿no? Hay personajes que te enseñan algo, sobre la vida, sobre la conducta, sobre los impulsos, y eso a mí me genera un deseo de escribir. Cuando eso sucede, me parece que el deseo, en mi caso, tiene mucho que ver con ese despertar que aparece a través de la lectura, y me parece que es una condición que está muy pegada en un solo núcleo. Y también las películas, no sé bien cómo sería escribir, yo escribo guiones, no sé cómo podría haber empezado a escribir guiones si no hubiera ido a Cinemateca cuando vine de Salto a Montevideo y me hice socia de Cinemateca. O sea, para mí la formación que yo tuve cinematográfica fue viendo películas. Bueno, ahí es interesante porque vos formás parte de una generación talentosa que marcó al cine uruguayo, has participado en distintos proyectos, incluso reconocidos internacionalmente. Pero cuando vos venís a Montevideo, es Cinemateca la que te marca, si se quiere, un punto de partida, ¿no? Sí, sin duda. Cinemateca, y yo creo que también, bueno, y con Cinemateca, esa posibilidad tan generosa que se abre con las barras de amigos, ¿no? Cuando compartís una afición, un gusto,
se trafican cosas, se trafican libros, se trafican recomendaciones, y yo tuve esa suerte también, ¿no? de que el cine fue una experiencia muy colectiva para mí, una experiencia de filas con 3, 4 amigos que íbamos a ver algunas películas manijeados y que después seguíamos hablando de las películas al salir y nos tomábamos un mismo ómnibus y podíamos seguir conversando sobre eso, discutíamos también sobre eso, nos peleábamos. Me parecía insoportable pensar que a alguien le había gustado una película que yo había odiado, porque esas cosas como que despertaban unas emociones muy virulentas y muy... Yo creo que eso es importantísimo. La conversación después de una obra me parece fundamental. Hay algo que prosigue y que se arma ahí, que es que vos entendés qué es lo que sentiste también cuando podés, en la medida que podés conversar. Por eso también creo que los clubes de lectura, los cineclubes, la posibilidad de la tertulia, el café, darse un lugar para ir a tomar algo después de ver algo, eso me parece que es fundamental. Es interesante que marques eso, que destaques eso, porque además también es un proceso creativo, el después, digamos, Totalmente, ¿no? Totalmente. Y sigue, ¿no? Porque además siguen vivas estas cosas. Claro. Y inspiran a poder seguir creando. Hablamos de tus libros, vamos a seguir hablando de eso, del cine. Hablemos de la radio. ¿Qué te aporta la radio? Vos sos muy de escuchar radio, además la radio te acompaña desde siempre, pero también te toca hacer radio, ser columnista de radio. ¿Qué te da eso? Sí, soy una columnista un poco paracaidista, en el sentido que caigo con el paracaídas una vez por mes desde el año pasado en No Toquen Nada. Antes era un poco más frecuente la columna. Yo disfruto mucho, disfruto la preparación de la columna y el momento ese de la conversación ahí al aire con Joel y con el sueco, en general son ellos dos, muchísimo. Y después lo que pasa también con comentarios y cómo algunos temas pueden convertirse como en algo de lo que todos podemos decir. ¿Pero sentís que están conectados todos? ¿La literatura, el cine y la radio? Sí, y la música. Y a veces la conexión puede parecer un poco arbitraria, pero sí, yo creo que en general siempre vuelve este tema de la conversación, de la importancia de la conversación, siempre vuelve la memoria, siempre vuelve la pregunta sobre las casas, por ejemplo, y a veces algunas cosas como un poquito más caprichosas. Hubo un ciclo de decálogos, por ejemplo. Yo, no sé, es una cosa que disfruto mucho. Sé que puede parecer un poco arbitrario, pero atrás de todo eso hay una matriz. Juro que la hay. ¿Y qué te da la docencia, por ejemplo? La docencia, bueno, mi madre era profesora de literatura, después se jubiló. Fue destituida en la dictadura, además, ¿no? Destituida en la dictadura, sí, no pudo dar clases durante 12 años y daba clases particulares en casa. Yo en las clases, en general lo que yo hago es un taller. Yo creo que ese es el lugar que es más justo también con mi experiencia, porque yo no sé si puedo plantear como un curso, por ejemplo, sobre guión en términos tan teóricos, pero sí puedo hablar del oficio, invitando también a conocer algunas claves del oficio en la práctica. Entonces, y eso me gusta entender también qué es lo que... A veces uno entiende qué es lo que piensa en la medida que puede también conversarlo, de vuelta nuevamente la conversación, ¿no? Y esos talleres se plantean así muchas veces como una conversación. Inés, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Sí. Ya sigue la OB aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Inés Bortagaray. Acá tengo en mis manos
otro de sus libros, otro de los libros que recomiendo, el segundo, Prontos, Listos Ya. El primero no lo traje de Inés porque lo presté y no sé quién lo tiene, entonces tengo que salir a reclamar. El tema de los libros prestados, ¿no? Todo un tema, vos sos de prestar libros. Yo presto libros, Y después sí. salís a reclamar, no. Bueno, algunos lo reclamo y algunos ya lo he dado por perdido porque siento que establecer un contacto con alguien con quien ya no tengo contacto para pedir el libro me parece que tiene un costo más alto que renunciar. Que el libro en sí. Bueno, es un libro muy interesante este también. Acá está presente en la infancia, ¿no? Hay un juego de imágenes muy interesante, lo visual está presente y hay un montón de elementos que a partir de un viaje en auto, desde una niña que va en el asiento de atrás, vos te vas a distintos elementos y explorás distintos elementos importantes. En tu obra también está presente la mentira, ¿no? ¿Cómo te llevas con la mentira? Pienso en Onetti. Onetti tenía un vínculo muy particular con la mentira. ¿Dónde te parás vos en ese sentido? Sí, que la forma peor es decir la verdad, ¿no? Hay también un decálogo todo un manifiesto sobre la mentira que escribió Mark Twain, que es impresionante, que llevamos después al guión de La vida útil, que es una película de Federico Beiroj. Bueno, yo creo que la mentira, yo pienso en la mentira capaz como la ficción, y creo que la ficción está presente en todo, ¿no? Está presente también en nuestra memoria, en nuestros recuerdos que podemos revisar y que pueden contar distintas versiones cada vez, ¿no? Cada evocación, una manera distinta en que se desencadenan las cosas, una versión ligeramente corrida respecto a la anterior. ¿Y cuál es la cierta? Yo creo que pueden ser todas ciertas. Entonces, me parece que la certidumbre, en todo caso, está llena de agujeritos, totalmente perforada, y está llena de ficción. A mí me interesa mucho la ficción. Es que es un elemento interesante en el momento del proceso creativo. Me imagino que ustedes, los escritores, las escritoras, no te digo que se aferren, pero sí lo tienen en cuenta al momento de crear. Y sí, me parece que es lo que también te da permiso para la libertad, ¿no? Que es, bueno, moverte dentro de esos márgenes que son muy, muy amplios y muy profundos. Entonces, sí, capaz que decir mentira es puede poner en entredicho el asunto porque parece como, bueno, está también todo tan asociado por la religión como una cuestión de la que nos tenemos que librar, que es problemática. Yo entiendo que mentir está mal y que vivir de acuerdo a una verdad está bien. Yo pero entiendo puede haber algo eso. de verdad dentro de esta mentira de la que estamos hablando, ¿no? Pero sí, pero me parece que para la creación y, como vos decís, en los procesos creativos, la mentira es la materia, claro, para crear. Y más que mentira, me parece que es eso, es la ficción. Y en ese sentido creo que la memoria está llena de imaginación. Y que la imaginación está llena de memoria y que todo eso al final está construido con imágenes. Pregunta que me gusta hacerle a las escritoras y escritores, ¿no? Además de Quiroga, ¿qué estás leyendo en este momento? ¿Estás leyendo algo que nos puedas recomendar, que te haya atrapado en este último tiempo? Bueno, sí, justo vengo de las vacaciones y en estas vacaciones leí de Carrer, de Vidas Ajenas, Ajá, que no había leído, que me conmovió mucho. Leí de Virginia Mórtola, Ni Dios sabía, creo que me encantó, es un libro de cuentos. Leí también el libro de cuentos de Emanuel Bremerman, ajá, que me gustó muchísimo. Fue una primera quincena de enero bastante provechosa. Leí un libro que mencioné justo en la columna que se llama La primera mano que sostuvo la mía, de una irlandesa que se llama Maggie O'Farrell, que también es una novela. Y ahora, estoy con bueno, fue una Quiroga. quincena productiva, te digo, para... Fue una quincena muy productiva. Ajá. Yo igual me llevo muchos libros tratando de tener ahí para elegir, ¿no? Como dejar lugar para que el estado de ánimo tenga... Ahí está. Sí.
y me traje muchos más de los que logré leer, pero es uno de mis propósitos del año. Seguir así como... Claro, que uno en el año va acumulando los libros ahí en la mesita de luz que después en la licencia intenta, ¿no? Sí. Ponerse al día, más o menos. Ya en el final estás trabajando en un nuevo guión, me comentabas. Sí, estoy escribiendo un guión de un largo de ficción para una directora chilena que se llama Maite Alberdi. Y es su primer largo de ficción. Inés, ha sido un gusto tenerte acá. Te agradezco mucho tu visita. Encantadísimo.